Gravedad, electricidad y magnetismo. Los científicos a veces reciben cartas de personas que con muy buena voluntad piensan que han hecho un gran descubrimiento. Y descubren cosas como que los protones son de color marrón o que la teoría de la relatividad es un error colosal, cosas así. Nosotros solemos responder esas cartas diciendo amablemente que después de todo con su descubrimiento la ciencia no cambia mucho. Pero ustedes podrían preguntarse ¿qué se puede considerar realmente como un gran descubrimiento para la ciencia? ¿Qué sería lo que haría interesarse a los científicos? Les voy a poner un ejemplo. En la naturaleza hay una serie de constantes fundamentales. Por ejemplo, recuerden esta, G, que es la constante universal de la gravedad, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado dividido por gramos al cuadrado. O también la velocidad de la luz. C igual 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. O también la carga eléctrica de un electrón, unidad fundamental de carga eléctrica, E igual a 4,7 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas de carga. Estas y otras cantidades parecidas gobiernan completamente la naturaleza del mundo en que vivimos. Si alguna de estas cantidades tuviera una magnitud diferente de la que tiene, el mundo sería completamente distinto del que es. Y aún no tenemos idea de por qué alguna de esas cantidades tiene la magnitud que tiene. Pero, de vez en cuando, alguien llega un buen día y descubre que dos cantidades fundamentales que no parecen relacionarse, de hecho sí que están relacionadas entre sí. Que la magnitud de una de ellas es consecuencia de la magnitud de la otra. Cuando eso sucede, se están relacionando dos campos de la física que anteriormente no lo estaban. Y eso siempre es un gran descubrimiento. Hoy me gustaría hablar de un descubrimiento de este tipo. Los físicos no son todos iguales. Solo unos pocos tuvieron la visión de un Kepler o de un Faraday, y muy pocos compartirán el premio Nobel de Albert Einstein. Menos aún, la fama, el destino de Galileo. Ya nunca se volverá a ver el universo con la visión revolucionaria de Copérnico. Y nunca volverá a ver otro Isaac Newton. Pero si la vida y la obra de los físicos famosos se pudieran exponer en una galería de obras de física, enseguida observaríamos que todos ellos tienen algo en común. Sin distinción del tiempo ni del lugar donde viven y trabajan, todos los físicos parecen estar igualmente fascinados por los misterios de la naturaleza. Por ejemplo, la misteriosa naturaleza de la luz. La propia idea de la luz, y especialmente la velocidad de la luz, fue algo tan difícil de comprender como la inimaginable inmensidad del universo. En términos cósmicos, el Sol, una estrella bastante común, está relativamente cerca y su luz llega a la Tierra en unos pocos minutos. Pero desde el espacio más profundo, la luz viaja tanto que su proyecto no se mide ni en minutos ni en horas, sino en años luz. La estrella más próxima a la Tierra, más allá del Sol, se encuentra a 4 años luz de distancia, lo cual significa que desplazándose a 300.000 kilómetros por segundo, la luz de esa estrella tarda 4 años en llegar a la Tierra. Y año tras año, aquí en la Tierra, la cosa más imposible sobre la velocidad de la luz era encontrar un método preciso de medirla. De hecho, durante mucho tiempo, la velocidad de la luz era algo más allá de la capacidad de comprensión. En la antigüedad, los científicos la consideraban como algo infinito, como un fenómeno que viaja instantáneamente desde la fuente hasta el observador.
Pero unas cuantas personas comenzaron a sospechar algo diferente. En 1675, Olaus Rømer, astrónomo danés del Real Observatorio de París, observó un aparente retraso en los eclipses de los satélites de Júpiter y lo utilizó para estimar la velocidad de la luz. En 1849, Armand Fizeau utilizó una rueda giratoria para medir la velocidad de la luz. La midió tanto en el aire como en el agua. En 1850, otro físico francés, Jean Foucault, hizo otro tanto. Inventor del giróscopo, Foucault midió la velocidad de la luz con un espejo giratorio. Esos experimentos eran bastante avanzados para aquellos tiempos, y de hecho nadie consiguió nada mejor hasta los años 20. Hasta 1926, para ser exactos. Ese año, el profesor Albert A. Michelson midió con precisión el tiempo que la luz tardaba en recorrer la distancia entre dos picos de montaña en Los Ángeles, del monte Wilson al monte San Antonio. Las dos cumbres están separadas unos 30 kilómetros. La luz necesitó en su recorrido una 10.000ª de segundo. Era un tiempo suficientemente grande para que Michelson hiciera la medida con precisión. 30 kilómetros. En una 10.000ª de segundo fueron los componentes de Michelson para medir la velocidad de la luz. Michelson informó que la velocidad de la luz es igual a 299.796 kilómetros por segundo, que es casi exactamente 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Por qué la velocidad de la luz tiene ese valor específico? ¿Por qué es una constante fundamental de la naturaleza? En realidad, nadie lo sabe realmente. Pero entre tanto, los científicos solo han podido mejorar algo la medida de Michelson de una constante fundamental que determina la escala de todas las cosas en el universo. La velocidad de la luz es una de las constantes fundamentales. La constante de la ley de la gravedad de Newton es otra. Solo por esa razón Newton podría haber presumido durante toda su vida de ser el científico más importante de Inglaterra. Pero en el terreno de la experimentación científica, Newton no podía competir con Henry Cavendish, físico inglés, que midió la constante de la gravitación universal. Cavendish, en ese proceso, no solamente pesó el Imperio Británico en toda su extensión, sino que de hecho pesó todo el planeta. En alguna medida, pesar el mundo es sin duda alguna todo un logro. Pero así como nunca hubo otro científico tan ambicioso como Cavendish, tampoco hubo nadie tan modesto como él. Cavendish no hizo público hasta su muerte su cuaderno de notas. Y en cualquier caso, tanto si uno oculta sus papeles como hizo Cavendish, como si los publica, como hiciera Galileo Galilei, todos los grandes físicos coinciden en llevar libretas de apuntes. Y esos apuntes, sin importar temas o estilo para una eventual publicación, todos parecen ser viajes al mundo de la experimentación. Frecuentemente un laboratorio de física puede parecer aburrido, y a veces lo es. Y sin embargo, ahí es donde la física del universo juega un papel sobre bases uniformes. Y bajo esa luz, un laboratorio ordinario puede ser visto como un lugar mágico, rasgando el espacio casi tan rápido como nuestra imaginación pueda imaginar. ¿Qué hay más mágico que la luz? ¿Qué más poderoso que la fuerza bruta de la electricidad? ¿O más persuasivo que la influencia de la gravedad? Electricidad
y gravedad. Cuando los físicos comprenden esas dos fuerzas, se acercan a la escala y a la estructura del universo. Pero para completar el viaje, necesitan hacer una conexión con otra fuerza, la que aparece en el fenómeno del magnetismo. El magnetismo difiere de la gravedad y de la electricidad de forma muy sutil. La gravedad, una fuerza que actúa entre masas, siempre atrae. La electricidad, actuando entre cargas diferentes, también atrae. Pero actuando entre cargas del mismo signo, repelerá. El magnetismo, actuando entre polos magnéticos diferentes, también atrae. Y actuando entre polos magnéticos iguales, repele. La sutil diferencia entre el magnetismo y las otras fuerzas consiste en que los polos magnéticos nunca están solos, siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias, la gravedad y la electricidad obedecen a leyes de fuerza similares y así lo hace el magnetismo también. Electricidad y magnetismo. El nexo entre esas fuerzas se reveló en un aula magna de física. El descubrimiento del nexo entre electricidad y magnetismo fue realizado en 1820 por Hans Christian Ørsted. Y cuenta la leyenda que Ørsted hizo su descubrimiento durante una conferencia mientras hacía un experimento por casualidad. Algunas personas no creen que los descubrimientos científicos puedan hacerse así, por casualidad. Así que hay otra teoría según la cual Ørsted hizo a propósito el experimento durante una conferencia para que si hubiera muchos testigos y nadie pudiera pensar que había hecho su descubrimiento por casualidad. De todos modos, me gustaría explicarles cómo pudo ser la demostración de Christian Ørsted. Tengo aquí un aparato como el suyo para hacerles una demostración como la que hizo Ørsted aquella tarde. Pongámonos a imaginar. Estamos en 1820 en Copenhague. Es por la tarde y vamos a hacer un experimento en público, pero de gala. Ustedes son la crema de la sociedad de Copenhague. Las mujeres van con vestidos de noche y los hombres de levita. Y yo soy Hans Christian Ørsted, pensador genial, pero un poco torpe e inepto experimentador, además de miope. Ya sé que es difícil que ustedes crean que esta situación es real porque yo no soy miope. Pero usemos nuestra imaginación y hagamos lo que podamos. Bien, 20 años antes de 1800, Alejandro Volta había inventado la batería eléctrica o pila voltaica. Y así, por primera vez, había una fuente fiable de corriente eléctrica. He conseguido una pila voltaica original preparada para nosotros en la ferretería de la esquina. Ørsted sabía que las corrientes eléctricas originaban fenómenos curiosos, por ejemplo, cambios de unos compuestos químicos en otros, o que un cable portador de corriente convertía la electricidad en calor, o incluso en luz. Él estaba absolutamente seguro de que su corriente eléctrica se convertiría igualmente en magnetismo. La idea era esta: haría pasar una corriente eléctrica por un hilo conductor situándolo perpendicular a la aguja de una brújula como la que ustedes están viendo. Al pasar la corriente a través del hilo, este se convertiría en un imán, y nosotros lo notaríamos porque la aguja magnética se pondría paralela al hilo. Ahora voy a necesitar un ayudante para hacer este experimento. ¿Quiere alguno de ustedes acercarse aquí? ¿Quiere usted ser mi ayudante, por favor? Debe usted venir aquí y lo único que tiene que hacer es cerrar este interruptor. Tire hacia usted el interruptor cuando yo le diga que cierre. ¿De acuerdo? Cuando mi ayudante cierra el interruptor, una corriente eléctrica recorrerá este hilo, y el hilo se convertirá en un auténtico imán, y lo sabremos porque girará la aguja de la brújula hasta ponerse paralela al hilo. Así que Ørsted coloca todo, y mantiene el hilo perpendicular a la aguja. Cuando la aguja gire, ellos verán el nexo entre electricidad y magnetismo. Descubierto por vez primera, este será uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX. Un momento dramático. Cuando yo cuente 3, usted tire del conmutador. 1, 2, 3. Y no ha sucedido absolutamente nada.
Ørsted también queda muy decepcionado. Por supuesto, él intenta otras cosas. Dobla el hilo, tira del imán y hace otros intentos por el estilo. Nada funciona, el imán no se mueve absolutamente nada. Está tan decepcionado que le dice a su ayudante que abra el interruptor. Anuncia que su experimento ha fallado y envía al público a casa. El público se levanta y comienza a abandonar la sala. Y su ayudante, que es muy listo, se da cuenta de que la batería no está completamente descargada. Y en aquellos tiempos, 20 años después del descubrimiento de la batería, no se desperdiciaba un poco de carga que quedase en la batería aunque fuese poca. Ørsted tuvo la suerte de repetir el experimento. Reflexionó sobre ello y decidió hacer la única cosa que de hecho no había intentado, porque no tenía sentido hacerlo en absoluto. Así que lo que hizo esta vez fue colocar el hilo paralelo a la aguja magnética. No tenía ningún sentido, porque si está paralelo a la aguja y se convierte en imán, la aguja ya está alineada con él y no se movería nada de ninguna manera. Sin embargo, decidido a probar, aunque sabía de antemano que nada iba a pasar, sujetó nuevamente el cable paralelo a la aguja y le dijo a su ayudante lo que yo le voy a decir ahora. Ayudante, ¿preparada? 1, 2, 3. La aguja imantada comenzó a moverse y Ørsted había descubierto el electromagnetismo. Ya puede apagar el conmutador, muchas gracias. Puede retirarse. El motivo por el que Ørsted obtuvo un resultado tan sorprendente es la forma en que funciona el campo magnético de una corriente eléctrica. Si este es un cable que lleva una corriente eléctrica, justamente como el que estuvimos mirando. ¿Fue así como realmente sucedió? Es difícil de decir. Nadie sabe con seguridad qué fue lo que el auditorio vio o no vio, y durante años corrieron varias versiones diferentes sobre este incidente. Pero el hecho es que Ørsted, torpe o no, en un momento de genialidad, había hecho un descubrimiento. Electrificó las más finas mentes científicas del siglo XIX y algunos intelectuales tardaron más de 50 años en aceptar. Pero, ¿y eso por qué? Una batería, una brújula y un trocito de cable. Era todo su aparato, era su concepto fundamental, un concepto tan poderoso que cuando finalmente fue comprendido, tuvo el inmenso poder de relacionar la electricidad ordinaria con las más extraordinarias luces del universo, con las estrellas. Las estrellas están ligadas unas a otras por la ley de la fuerza gravitatoria. En el proceso para hallar la constante gravitatoria y para pesar el mundo, Henry Cavendish había medido la fuerza entre dos masas conocidas. El resultado de la medida es el valor de G en unidades que proceden directamente de la ecuación de la ley de la fuerza de la gravedad. 6,7 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado. También se puede utilizar una medida similar para hallar la constante eléctrica. En ese caso se utiliza un generador electrostático para colocar cargas eléctricas positivas y negativas en dos placas de metal colocadas paralelamente hasta que la fuerza de atracción supere a la fuerza de la gravedad. De la fuerza entre las placas se puede deducir la fuerza entre cargas puntuales. Y una vez más, midiendo esa fuerza, se obtiene la constante de la ecuación de la fuerza. Las unidades de la constante resultan directamente de la ecuación de la fuerza. La constante es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Ahora ya no es un misterio el procedimiento para medir constantes y leyes de las fuerzas. Otra fuerza, como la fuerza magnética, otra medida. Otra constante con unidades a partir de la ley de la fuerza. Tres leyes, tres constantes. Y sin embargo, el punto decisivo del descubrimiento de Ørsted es que magnetismo y electricidad no son cosas distintas. Así, la constante magnética se debería encontrar a partir de la fuerza entre corrientes eléctricas.
Si la corriente eléctrica fluye por dos barras metálicas, la fuerza magnética entre ellas es suficiente para que se atraigan. Aquí no hay polos magnéticos y la fuerza es proporcional a las dos corrientes medidas en amperios o coulombios por segundo y las longitudes de las dos barras en metros. El resultado de la medida de la constante magnética es de 1 por 10 elevado a menos 7 newtons segundo cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Muchos científicos del siglo XIX se dieron cuenta de la importancia de esas constantes. Pero solamente James Clerk Maxwell, 50 años después del descubrimiento de Ørsted, comprendió por fin su significado. Las fuerzas eléctrica y magnética, fuerzas fundamentales de la naturaleza, no son independientes. Están relacionadas entre sí. Y por ello, las constantes también deberían estar relacionadas de alguna manera. Pero, ¿cómo? K sub B dividido por K sub M tendría como unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dividiendo la constante eléctrica por la constante magnética da la velocidad de la luz. Maxwell comparó dos medidas que parecían no tener nada que ver con la luz, y allí escondida, entre las fuerzas eléctrica y magnética, encontró precisamente la velocidad de la luz. Y ese descubrimiento inspiraría a Maxwell a desarrollar una teoría combinada que unificó los conceptos de electricidad, magnetismo y luz. Sin el descubrimiento de Maxwell, la percepción del mundo hubiera sido increíblemente diferente. Y lo mismo hubiera sucedido con el universo. En una ocasión escuché a un distinguido amigo mío un argumento muy elocuente en nombre de la pura investigación científica, pura en oposición a investigación aplicada, que es la que persigue un fin concreto. Lo que él dijo fue que el gran descubrimiento de James Clerk Maxwell conducía directa e inmediatamente al invento de la radio, luego al de la televisión y a toda la revolución en las comunicaciones a larga distancia que hemos visto se dan por todo el mundo. Y todo eso sucedió no porque Maxwell estuviera intentando descubrir un modo de comunicarse mejor, sino porque estaba pasando el rato con la naturaleza fundamental de la electricidad y el magnetismo. Y dijo que si Maxwell hubiera querido descubrir algo sobre comunicaciones a larga distancia, no habría estado pasando el rato con electricidad y magnetismo, habría estado haciendo experimentos con gigantescos megáfonos, transmisores y cosas así. Es un argumento bastante ingenioso y es correcto. Si volvemos la vista atrás a la historia, a veces esta nos reserva algunas sorpresas, porque la primera gran revolución mundial en comunicaciones a larga distancia tuvo lugar precisamente cuando Maxwell era un hombre joven, y él estaba de hecho muy interesado en las comunicaciones a larga distancia. El telégrafo había sido inventado en 1838 por Samuel Morse, y hasta 1850 el mundo estaba embarcado en una gran aventura tecnológica comparable a nuestra ida a la Luna. Colocar un cable telegráfico a través del Océano Atlántico que reduciría el tiempo de comunicación entre Nueva York y Londres de varias semanas a una fracción de segundo. Se envió un barco que iba desenrollando un cable a través de todo el Atlántico y de pronto en medio del océano el cable se le rompió. Todo había terminado. Bien, el joven James Clerk Maxwell celebró el acontecimiento escribiendo unos cuantos versos que me gustaría leerles a ustedes. El estribillo del poema dice: en el fondo del mar, en el fondo del mar. Por supuesto, siendo Maxwell un científico, no iba a escribir eso cada vez. Él tenía una anotación científica, una anotación algebraica. Escribió U para en el fondo del mar y dos U para en el fondo del mar, así está escrito. Leamos el poema. En el fondo del mar,
No me llega ninguna señal. En el fondo del mar, algo seguramente ha ido mal. En el fondo del mar. Algo seguramente ha ido mal. Y el motivo no lo han podido desvelar. Algo ha roto el cable o se ha estirado demasiado. En el fondo del mar. En el fondo del mar, a lo largo de tantas millas, ¿cómo pudieron ellos ir desenrollando un material tan duradero? Línea, toda flexible, elástica y resistente, en un agua tan fuertemente salada. En el fondo del mar, pronto habrá montones de cables, porque se tenderá un cable y se intentará de nuevo y se solucionarán nuestros negocios de algodón y grano con una línea que nunca irá mal.